Damos infinitas gracias al Señor por permitirnos una vez más estar aquí con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Hoy quiero invitarle para que abramos nuestras Biblias ahí en el libro de Proverbios, capítulo 22, verso 6. Esto es una cita bastante conocida por la mayoría de los creyentes y dice así, Proverbios 22, 6. Instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Hermanos, hay países como Costa Rica, que es el país donde vivo yo, mi familia, que se han tomado muy en serio el tema de la alfabetización del pueblo, de la población. Hay estadísticas muy halagadoras, estadísticas que nos emocionan mucho. Señalan que la alfabetización en términos relativos alcanza un 97.69% de la población femenina y esta alfabetización, por supuesto, que se refiere a aquellas personas que saben leer y escribir en general. Y también un 97.51%, que es el porcentaje de la población masculina en nuestro país que también saben leer y escribir. Como ustedes pueden ver, pues esto nos sitúa en un país, en una posición bastante importante con respecto a los países de América e incluso del mundo, porque el gobierno o los gobiernos de turno se han tomado muy en serio el tema de la alfabetización. Bueno, ¿y por qué es importante la alfabetización? Se sabe, por supuesto, que en un país que no está alfabetizado, un país donde la población no sabe leer y escribir, va a haber mucha limitación en cuanto al desarrollo de las personas y su participación en la familia, con lo que tiene que ver con el desarrollo económico y con el desarrollo social. Una persona que no tiene educación, que no sabe leer y escribir, va a ser presa fácil pues, de aquellos inescrupulosos que van a tratar de pasarle por encima en cualquier momento. Por ese motivo es que un país con un alto índice de analfabetismo es un país donde los gobernantes, por supuesto, de manera muy puntual, de manera casi que al propio, de manera casi que adrede, lo hacen precisamente porque para limitar el acceso de los beneficios y el desarrollo. Y esto, por supuesto, constituye una situación violatoria de los derechos humanos. Por ese motivo, hermanos, es que las organizaciones internacionales hacen campañas para mejorar la alfabetización en los países, sobre todo en aquellas partes del mundo que están sumidos en extrema pobreza. Si usted analiza, la mayoría de los países que están con índices altos de analfabetismo son aquellos países que están sumidos en pobreza extrema, con grandes posibilidades de ser gobernados por dictadores, de ser gobernados por personas que no van a tener ningún escrúpulo para doblegar a la gente, para dominarla, para someterla a sus deseos. Alfabetización es entonces instrucción. La población se instruye y adquiere conocimientos de diversa índole. Todos sabemos que el mundo del conocimiento es muy amplio y por eso las personas son más cultas y preparadas para enfrentar la vida. Cuando una persona ha estudiado, cuando una persona tiene un alto grado de alfabetismo, pues va a tener la posibilidad de poder enfrentar la vida con mucho más argumentos, más herramientas que la misma educación le va a proveer. Bueno, ¿y por qué digo todo esto? Lo digo porque revisando lo que nos enseña la palabra de Dios, me encuentro con que Dios también habla de instrucción. Aunque no está la palabra alfabetización dentro de la Biblia, sí tenemos una palabra muy concreta que es la palabra instrucción. La cita de Proverbios dice muy claramente, instruye al niño en el camino correcto. La palabra instrucción, entonces, en términos bíblicos, significa también adquirir conocimientos. El proverbista nos enseña que si los niños adquieren conocimientos, cuando sean mayores no se van a apartar del camino correcto. Instruye al niño en su camino y cuando fuere grande no se apartará, dice otra versión.
Y entonces cuando uno se pregunta, bueno, este libro de los Proverbios se le atribuye al rey Salomón, ¿qué quería decir entonces el rey Salomón cuando escribe este libro de los Proverbios y nos menciona el camino correcto? ¿Cuál es el camino correcto de acuerdo a lo que nos habla Salomón? Si analizamos el término, vamos a entender que en el ambiente natural, sin ningún tipo de concepción religiosa, recordemos que vivimos en un mundo donde vamos a tener que convivir tanto con el mundo natural como con el mundo espiritual. Vamos a tener que enfrentarnos a una serie de situaciones en donde no solamente vamos a tener que lidiar con aspectos de índole espiritual, sino que también con aspectos de índole material o de índole natural, el mundo natural que conocemos. Cuando hablamos del mundo natural, estamos hablando sin ningún tipo de concepción religiosa. Y la gente entiende que como ciudadanos debemos ser personas buenas. Lo que comúnmente se denomina, lo que comúnmente se conoce como personas buenas. Los ciudadanos tienen que ser buenas personas. Y esto nos lleva a tener que acatar una serie de normas, de leyes, de códigos en nuestro sistema, en el sistema de Costa Rica, que es un sistema de derecho, un sistema donde nos rigen muchas leyes. Ese sistema de normas tiende a conservar el equilibrio que se da dentro de la sociedad, pero sobre todo esta observancia de las normas nos llevan a concebir a la persona como personas buenas o como personas malas. Pero una persona buena es aquella que no hace el mal a nadie en términos generales. O sea, es una persona que no se mete con nadie, que no agrede, que no ofende, que no roba, que no mata. Pero vivimos en una sociedad donde vamos a encontrar precisamente la forma de ser, donde las personas siempre se van a comportar con un doble ánimo. Siempre vamos a tener una doble moral, como se denomina. Los pueblos, sobre todo las sociedades que no involucran a Dios en su sistema de vida, siempre van a vivir con esta doble moral. Resulta que concebimos a una persona como una persona buena porque no ofende, porque no roba, porque no mata, pero sí esa persona va a tener la posibilidad de conservar algunos malos hábitos que a la postre no se van a ver como cosas dañinas, como cosas nocivas. ¿A qué me refiero? Bueno, me refiero precisamente a ser chismoso, a ser mentiroso, a ser calumniador, a ser egoísta, a ser codiciador. Y aún así sigue siendo considerado por el grupo social, por el entorno social como una persona buena. Este es considerado, esa es buena gente, decimos. Y en el ambiente popular, en el argot popular, es que fulano es buena gente. Yo no sé por qué está pasando esa situación si él es buena gente. Ya sabemos, hermanos, que en el mundo natural, por supuesto, nadie es bueno. Nosotros los cristianos sabemos muy bien eso. Pero, como les digo, nos enfrentamos a esa concepción. Una persona buena, una persona mala. La persona buena siempre carga algunas cosas que no son buenas, pero que son tolerables, que el grupo social le tolera, le permite que arrastre, que maneje esas cadenas. Nunca un ser humano podría ser bueno. Esto lo sabemos porque la palabra del Señor nos lo explica muy claro. Sin embargo, como estamos regidos, dominados o administrados por estándares humanos, los estándares humanos la mayoría de las veces nos van a fallar. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, verso 17, vamos a encontrar lo siguiente. Dice, cuando Jesús iba a seguir su viaje, llegó un hombre corriendo, se puso de rodillas delante de él y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Si usted continúa leyendo el verso siguiente, ahí se va a encontrar que Jesús tiene una reacción muy interesante a esta pregunta. Él le dice a ese hombre, ¿y por qué me llamas bueno? Si bueno solamente es Dios. No existe un solo hombre sobre la tierra que se pueda catalogar como una persona buena. El hombre le dice, Maestro bueno, y aquí podemos tener una confrontación del texto con respecto a lo que sabemos de Jesús. Pero este hombre no sabía quién era Jesús. Entonces Jesús no estaba hablando, por supuesto, que de sí mismo, sino que estaba hablando más bien, o se estaba refiriendo en lo que es integralmente el ser humano.
Por eso es que aquí es donde se cae ese famoso mito que dice, fulano es buena gente, ese no es buena gente, el otro sí es buena gente. Esa señora murió fulanita, y era tan buena gente ella. Y hermanos, no existe una persona buena sobre la faz de la tierra. Jesús lo dijo muy claramente, no existe un ser humano que sea bueno sobre la tierra. Este hombre llama a Jesús, le llama maestro bueno, y cuando hace eso, él está apelando a la condición humana de Jesús en ese momento. Él solo veía un hombre, por supuesto. Cuando veía a Jesús, veía un hombre. Él no podía entender que Jesús era Dios hecho hombre. De hecho, que dentro de toda la gente que vio a Jesús, quizás muy pocos tuvieron esa revelación o pudieron entender lo que significaba. Difícilmente podían entender que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Mesías, que Jesús era el que los iba a redimir. Así que en una ocasión Pedro le dice, solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿a quién iremos? Pero el resto de las veces hacía cosas que no iban acorde con lo que él le había dicho a Jesús. Incluso llegó hasta a negarlo, dice que lo negó 3 veces antes de que el gallo cantara, dentro del proceso, del juicio que le siguieron a Jesús por el delito de blasfemia, por el cual finalmente lo condenan. Pero la gente no podía entender de ninguna manera que estaban ante un Jesús que era Dios hecho hombre. Ante este ejemplo bíblico, hermanos, y la reacción de Jesús con ese hombre, podemos hacer un análisis de estas dos posiciones. La primera de ellas es como lo dijimos anteriormente, lo que el mundo llama bueno. ¿Qué es lo que el mundo llama bueno? Bueno, el mundo llama bueno ciertas cosas dentro de una persona y hace ciertas excepciones, permitiendo que esa persona tenga comportamientos que por supuesto no tienen nada de buenos. ¿Qué nos demuestra esto? Nos demuestra algo muy claro. Ningún ser humano es bueno. Todos tenemos algo. Como dice un dicho por ahí, todos tenemos cola que nos majen, todos tenemos rabo que nos majen. La otra posición es lo que la palabra de Dios llama bueno, que ciertamente no queda simple y llanamente en el término de bondad. La palabra de Dios no se queda ahí con el término de bondad, sino que más bien habla de justificación, que es muy diferente. La gente dice, es que ese era muy bueno. No era bueno, ninguna persona ha sido buena, pero la palabra de Dios dice que somos justificados a través de la sangre de Jesucristo. ¿Cuándo alcanzamos esa justificación? Justo cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y nos volvemos a Él, como dicen algunos, y nos convertimos a Cristo. A partir de ese momento, dice la palabra de Dios que somos justificados. Justificados porque la justicia de Dios a través del sacrificio de Cristo entra a nuestras vidas. Si confrontamos el ser bueno, según el mundo, y ser justificado, por supuesto, en términos cristianos, no cabe hablar de hombres buenos de ninguna manera. Aquí nos damos cuenta entonces que la instrucción que estamos refiriendo, recordemos la cita de Proverbios, que dice que instruyamos a los niños en su juventud, en su niñez, y cuando sean viejos, cuando lleguen adultos, no se van a apartar del camino. O sea, estamos entendiendo que esta instrucción que estamos recibiendo y el alto índice de alfabetismo que puede tener un país como Costa Rica o cualquiera de los otros países que tienen altos índices de alfabetismo, tocante por supuesto a la forma en que esa educación debe repercutir también en nosotros los cristianos. Podemos concluir que no nos sirve de mucho ser un país alfabetizado o instruido. Y le voy a decir por qué, ya casi le digo por qué. Porque resulta que tenemos un conocimiento bastante amplio en diferentes saberes, ciencias, matemáticas, biología, sociología y muchas ramas más del saber humano. Pero lamentablemente, digo lamentablemente porque es un hecho que he podido comprobar a través del tiempo, el pueblo de Dios no ha sido instruido en la palabra de Dios. No ha habido un enfoque para que la gente sea instruida en la palabra de Dios. Por eso es que nos hemos preocupado después de que el Señor nos mandó a volver a empezar prácticamente. Después de pastorear una iglesia, el Señor nos manda a sentarnos en una banca y a escuchar a un pastor, que un pastor nos predique y ser llamados por ese pastor para que podamos servir dentro de su iglesia.
el Señor definitivamente nos está mostrando cosas diferentes. Entre esas cosas que el Señor nos ha mostrado es que no tenemos que andar por la calle predicando. Tenemos que andar por la calle enseñando la palabra. En estos tiempos, los servidores de Dios debemos enfocarnos en hacer grupos de estudio para que la gente conozca la palabra. Y eso es lo que hemos iniciado. Por eso les decía, tenemos un gran conocimiento en términos de alfabetización, de ciencias, de matemáticas y de todos los saberes humanos, pero lamentablemente no hemos sido instruidos en la palabra de Dios. Y es patético, hermanos, es patético, pero la iglesia cristiana, la iglesia alrededor del mundo, hasta el día de hoy no ha hecho más que entretener a sus miembros. Sé que le voy a caer mal a los pastores, sé que van a decir, está blasfemando, está mintiendo. No, la iglesia cristiana eso es lo que ha hecho, entretener a sus miembros, entretener a las congregaciones, a la gente que llega. Porque la mayoría de los que se dicen cristianos no conocen la Biblia. Muéstreme frutos dentro de su congregación donde usted me diga, fulano, 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 por lo menos el 50% de la población conocen la palabra de Dios y saben contestar conforme a la palabra de Dios, y yo me quedo callado. Pero la mayoría de las veces no sucede. ¿Por qué? Porque se han dedicado, o nos hemos dedicado, me incluyo dentro de esos, en tiempo pasado yo también fui pastor, me incluyo dentro de esos que se dedican a entretener a las congregaciones. Y me refiero, hermanos, a la forma específica de hablar, precisamente refiriéndonos al pueblo de Dios. Porque sabemos que las demás personas que no conocen a Dios no son hijos de Dios. Y esto tenemos que tenerlo claro. Tal vez si usted me está viendo por primera vez y usted dice, pero yo también soy hijo de Dios. Déjeme decirle algo, déjeme hacerle una pregunta. ¿Realmente usted conoció a Jesucristo? ¿Usted ha nacido de nuevo? ¿Usted cumple con lo que dice San Juan, capítulo 1, verso 12? Si usted cumple con eso, usted es hijo de Dios. Si no, no es hijo de Dios. Y la palabra de Dios, la forma en que el pueblo debe recibirla, precisamente fue escrita para los hijos de Dios, para los que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Así que mucha gente ni siquiera ha recibido a Cristo, no son hijos de Dios todavía, y no tienen ni siquiera una idea de cuál va a ser su destino final cuando tengan que abandonar su morada terrenal. Por eso vemos a la gente todos los días preocupada por la muerte. La muerte, el gran tema. Uy, qué feo cuando tengamos que morir. Y cada día nos acercamos más. Y vemos a las personas que conforme se van haciendo viejas, entran en un proceso de negación para decir, no, es que yo todavía estoy joven, todavía no estoy envejeciendo. Y no entienden que cada día que pasa, todos nos hacemos más viejos, cada día que pasa nos acercamos más a ese momento, ese punto de encuentro que vamos a tener con el Señor. Así las cosas, hermanos, es preocupante saber que vivimos en un país con un alto grado de alfabetismo, pero tenemos una población cristiana, óigalo bien, una población cristiana ignorante de la palabra de Dios. Es decir, una población cristiana analfabeta en temas bíblicos. Soy consciente, como usted debería hacerlo, los cristianos viejos tenemos que tener esta conciencia bien desarrollada. La gente que asiste con regularidad a los cultos o a los diferentes servicios que hay en las congregaciones, algunos llevan la Biblia debajo de su brazo. La mayoría cantan alabanzas. La mayoría de la gente que asiste también canta adoraciones. Pero hermanos, nada más. La Biblia que la gente carga debajo del brazo, si no tiene conocimiento de ella, si no la estudia, si no la lee durante la semana, si no se prepara, hermanos, ni siquiera sirve de desodorante. Para nada sirve. Para nada sirve llevar la Biblia a la congregación. Otro punto es que también cantar alabanzas, cantar adoraciones sin tener conciencia de qué significan estas dos acciones, qué es lo que realmente significa y por qué es que cantamos y por qué es que adoramos cuando estamos en la iglesia, tampoco sirve para nada. Me puse a estudiar, hermanos, la explicación de la parábola del sembrador que hace Jesús. La encontramos en el libro de Mateo, capítulo 13, verso 28, verso 23 al 28. Y tuve claro que esa parábola no está escrita, óigalo bien, la parábola del sembrador no está escrita, la explicación, cuando Jesús hace la explicación, no está escrita, ni la parábola ni la explicación, por supuesto, está escrita para gente
que no conoce a Dios. Muchos dicen, ay, qué lindo este tema para poder evangelizar. No, este tema sirve para llamarle la atención a aquellos que están olvidando lo que deben hacer, que es estudiar la palabra de Dios. La instrucción que nos da Proverbios cuando nos dice que debemos instruir a nuestros hijos en el conocimiento de la palabra, para que cuando sean adultos, cuando sean mayores, no se vayan a extraviar, no se vayan a perder. O sea, esta parábola, hermano, la parábola del sembrador, no está escrita para gente que no conoce a Dios. Es justo para aquellos que tienen muy claro qué es la Biblia, y que la Biblia es la palabra de Dios, y que la Biblia es la que nos enseña, la Biblia es la que nos instruye. Rápidamente repasemos esta parábola, porque yendo precisamente cuando Jesús la da, que está también en el mismo capítulo de Mateo, en el capítulo 13, versos del 1 al 8, y veamos bien cómo es que se nos explica que la instrucción de las Escrituras, la instrucción de la palabra de Dios, llega a los creyentes. Dice que una parte de la semilla, bueno, primero empieza diciendo que el sembrador salió a sembrar. ¿Cómo sembraba ese sembrador? Tirando la semilla, porque aquí no tenemos la acción de un sembrador que siembra con una máquina o que siembra con una herramienta para enterrar la semilla, sino que dice que salió a sembrar. Cuando él salió a sembrar, salió a tirar la semilla, a esparcir la semilla. Dice que parte de esa semilla cayó junto al camino y las aves la comieron. Esta es la palabra cuando es predicada. Eso sucede cuando la palabra es predicada. O sea, esta predicación de la que está hablando Jesús ahí, que puede ser también una lectura, que puede ser una enseñanza, se perdió totalmente. ¿Por qué dice? Porque las aves del camino la comieron. Y eso pasó, ¿por qué? Porque hay una persona que fue a la iglesia y fue a escuchar lo que le predicaban, fue a escuchar la palabra, estaba sentado en una silla, pero su mente andaba lejos, su mente estaba perdida. Probablemente montado en un globo aerostático, estaba totalmente disperso. Así que esa palabra fue tirada al viento y fue robada. No llegó donde tenía que llegar. Dice también que parte de la semilla cayó entre piedras. Brotó, pero se secó porque no tenía tierra para aferrarse, y al salir el sol, obviamente la secó. Aquí encontramos el creyente que llega a sentarse en la banca de la iglesia, que de pronto está contento y dice, qué lindo, qué bonito está esta palabra era para mí, qué provechoso es lo que están diciendo, voy a aplicarlo a mi vida, pero sale de la congregación, va camino a su casa y se le olvida absolutamente todo lo que había escuchado. O sea, ahí definitivamente no quedó nada en esa mente quedó en blanco. Hace un tiempo que escuchaba a un pastor predicar, él decía que cuando nosotros vamos a la iglesia es el equivalente de cuando llevamos el carro a la gasolinera, que el carro le llenamos el tanque, en la iglesia llenamos nuestro espíritu con la palabra de Dios. Bueno, eso no es del todo cierto. Si realmente ese combustible que recibimos en la iglesia nos alcanzara para pasar toda la semana, sería maravilloso. Pero ¿qué pasa si estamos con la mente dispersa? ¿Qué pasa si salimos de ahí y se nos olvida todo? Ni siquiera se movió la aguja de ese tanque de combustible. Así que no me parece esa comparación que hace, o que algunas veces también lo escuchamos a la gente decir para tratar de motivar a los creyentes. Por eso les digo, hermanos, ¿qué pasa con las iglesias? Las iglesias son centros de entretenimiento de las personas. No están enseñando la palabra de Dios. Luego dice que hay otra parte de la semilla que cayó en buena tierra. Y aquí sí, aquí vamos a tener fruto. Dice que una produjo al 100, otra produjo al 60 y otra produjo al 30 por 1. Bueno, maravilloso, ¿verdad? Cualquiera de las tres produjo un efecto. Así es como nos encontramos, hermanos, una aplicación exacta a lo que dice Proverbios 22:6. ¿Por qué? Porque aquel adulto que de niño fue bien instruido no va a apartarse de Dios cuando sea viejo y va a escuchar, por supuesto, la palabra para recibirla con mucho gozo. Hay gente que sí está conectada, hay gente que sí está sintonizada y que llega a las congregaciones a escuchar la palabra y aplicarla a su vida. Eso es bellísimo, eso es hermoso. Pero
por esto es tan importante, óigalo bien, es tan importante que los cristianos tengamos una instrucción sólida desde nuestra niñez. Es tan importante que nosotros los padres que hemos tenido hijos pequeños y los que están teniendo hijos pequeños en este momento los instruyan en el conocimiento de la palabra, adquiriendo sabiduría y adquiriendo temor de Dios para que no se aparten. Sin embargo, cuando Jesús explica también la parábola nos hace saber estos puntos. Y es algo que debemos considerar también. Dice, el diablo nos puede arrebatar la palabra cuando es semilla sembrada junto al camino. El diablo nos la puede robar distrayéndonos y haciéndonos que nos distraigamos en la reunión. Esto lo sabemos. ¿Cuántas veces estamos en la reunión y de pronto se nos olvidó que estábamos escuchando al pastor? Y de pronto estamos escuchando nuestra mente. No sé si a usted le ha pasado. A todos nos pasa, por supuesto que sí. Ahí tenemos el enemigo que quiere robarnos la palabra, que quiere sacarnos la palabra de nuestra mente. Muchos creyentes también, por no decir la gran mayoría, no tienen raíces sólidas en el reino de Dios. ¿Cómo me decir usted? Pero ese es un creyente, tiene 20, 30 años de venir a la iglesia. Pues déjeme decirle que esa persona no tiene raíces sólidas en el reino de Dios. Si una persona tiene muchos años de ir a la iglesia y no conoce la Biblia, no tiene raíces en el reino de Dios. Si no sabe el plan de redención, si no conoce ni siquiera el plan de redención, esa persona ni siquiera ha abierto la Biblia en el libro de Génesis. Así que, hermanos, las personas que no conocen las Escrituras después de muchos años están en problemas. ¿Por qué? Porque tienen que volver otra vez a empezar. ¿Quiénes son estos? Bueno, son los que crecieron creyendo que la lectura de la Biblia hacía tontas a las personas. Mucha gente creyó eso durante mucho tiempo. Y muchos pensaron que no tenían capacidad de entender o decían, ¡ay, qué pereza! Yo prefiero que me la explique, yo me quedo con lo que el pastor me da. Y no hicieron conciencia de que tenían que estudiar la palabra. Por eso les digo, en un país instruido, en un país con gran instrucción, con un alto grado de alfabetización, la gente no ha entendido la importancia de la lectura de la palabra de Dios. Por esa razón, hermanos, es que en estas personas la palabra no puede ser asentada en ellos. ¿Por qué? Porque siempre van a tener una mente dispersa. Cualquier cosa les puede hacer perder el rumbo. Sobre todo aquellos que viven para satisfacer sus deseos. Hay gente que vive pensando, decía mi abuela, el que vive pensando en los huevos del gallo. Gente que vive pensando en que el mundo se vive sobre una nube rosada. O viven anhelando, viven detrás de las cosas que el mundo les ofrece, sin ni siquiera pensar en la posibilidad de que algún día las puedan o no las puedan alcanzar. Porque siempre en función de lo que el mundo ordena. Pero también, hermanos, ya sabemos que vamos a tener dos grupos ahí que definitivamente van a desperdiciar todo lo que la palabra de Dios dice porque no la van a escuchar, no la van a retener y no va a producir ningún efecto en sus vidas. Sin embargo, no podemos dejar de lado los del 100, los del 60 y los del 30 que nos habla también Jesús, que son los que han tenido, por supuesto, una formación apropiada en la palabra de Dios. Es importante tener una formación apropiada en la palabra de Dios. Y aquí podemos clasificar o identificar a aquellos en dos grupos. Número uno, los que siendo niños reciben la instrucción y crecen siendo parte del reino de Dios. Niños que fueron a la escuela dominical, que fueron instruidos en la palabra de Dios, que siguieron estudiando, que siguieron conociendo la palabra de Dios, que son conocedores, que todos los días hacen sus devocionales, que leen la palabra de Dios. Y número dos, los que deciden a Cristo y reciben a Cristo y deciden caminar con Él, aunque hayan recibido la predicación y hayan confesado a Cristo como su Señor y Salvador, siendo ya adultos físicamente. Somos la mayoría. Yo conocí al Señor, recibí al Señor cuando ya era bastante adulto y bueno, a partir de ese momento pues decidí seguir a Cristo. Pero hermanos, esto es algo que le pasa a la gran mayoría de la población cristiana. Conocen a Cristo y siguen estudiando acerca de la palabra de Dios. Ese sería el ideal. Los que llegan a este nivel, o los que llegamos a este nivel,
vamos desarrollando la capacidad para desaprender y volver a iniciar el proceso de formación sólida en la palabra de Dios. ¿Por qué hablo de desaprender? Porque la religión nos llenó de una serie de cosas, de mitos, de mentiras, nos llenó de una serie de falsedades que nosotros compramos, nos las vendieron y nosotros las compramos, y de pronto llegamos a la iglesia cristiana creyendo que habían cosas que ya sabíamos, que ya conocíamos, y tuvimos que cambiar precisamente, tuvimos que cambiar el rol que veníamos desarrollando de gente que se suponía, que se decía que era conocedora, por alguien con mucha necesidad de aprender. Y aquí es donde tenemos que precisamente desaprender para poder aprender, desaprender todas las cosas erróneas que nos enseñaron y enfocarnos en la verdadera instrucción de la palabra para poder aprender y ser correctos en el conocimiento del reino de Dios. Para los niños, por supuesto, los padres tienen un mandato de parte de Dios que deben cumplir. ¿Cómo se llama ese mandato? Se llama instrucción. Instrucción en la niñez para que la mayoría de esa persona no sea parte del Señor. Es lamentable ver cómo muchos jóvenes crecen en la iglesia y cuando son adultos de pronto entran a una universidad, se meten a un grupo de estudio y por ahí resultan siendo ateos, siendo comunistas, siguiendo las doctrinas actuales sobre diversidad de género, etcétera, etcétera. Y esas personas dejan de congregarse y por supuesto se apartan del Señor. Eso es lamentable. Por eso es que como adultos tenemos la obligación de instruirlos, de enseñarlos. El apóstol Pablo nos dice, 1 Corintios capítulo 8, verso 2, dice, el que cree que sabe algo todavía no sabe como debiera saber. Así que si usted está empezando, acuérdese de esto. Lo que a usted le enseñaron, lo que usted aprendió en la religión no le sirve para nada. Tiene que volver a aprender. Por eso dice Pablo muy claro, el que cree que sabe algo. Muchas veces pensamos que sabemos mucho y no sabemos nada. El que cree que sabe algo todavía no sabe cómo debería saber. O sea, tiene que volver a aprender, tiene que empezar. Así que hermanos, quiero decirles para terminar que nos hagamos niños, hagámonos niños, pero niños sabios, niños que nunca se van a apartar de la palabra de Dios. Aunque seamos adultos físicamente, espiritualmente tenemos que ser como niños porque tenemos que volver a aprender la palabra de Dios y tenemos que crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Hay mucho terreno por recorrer, hay mucho camino por recorrer. Todavía nos falta a todos, nos falta que llevar la palabra, enseñar la palabra, y el Señor nos está llamando en este tiempo a que nos volvamos niños sabios. Busquemos el conocimiento de la palabra de Dios, aprendamos acerca del reino de Dios, porque hay mucha gente que tenemos que llevar a los pies de Cristo. Por eso, en este día, dándole gracias infinitas a Dios por haberme permitido dirigirme a ustedes, les deseo que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, le encuentre irreprensible para la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recordándoles esto, iglesia, Cristo viene pronto. Muchas bendiciones.